En París hubo violentas protestas afuera de la capital francesa. Esto ocurrió luego de que un joven de 17 años murió al recibir varios disparos de parte de policías que estaban en un control de tránsito. Algunos grupos han provocado incendios de autos y viviendas en el distrito de Nanterre, en la periferia de París. Las autoridades informaron que 15 personas fueron detenidas. La Corte Penal Internacional reabrió las investigaciones contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad durante la represión a las manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron alrededor de 100 personas muertas. Las autoridades venezolanas señalan que estas investigaciones deben dirimirse en el marco del propio sistema judicial venezolano, pero la Corte Penal dice que no hay garantías. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele busca la reelección, es uno de los más populares del planeta y hoy inscribió su precandidatura para los comicios presidenciales de 2024. Y usted dirá, bueno, si lo permiten las leyes. No, ese es el problema, que hay señalamientos de que esto viola la Constitución. Resulta que en 2021 Bukele destituyó a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador y él nombró a los nuevos. Y a los pocos días de que nombró a los nuevos de la Corte emitieron una resolución que permite la reelección presidencial inmediata, cosa que estaba prohibida. Esta resolución señala que la decisión para que el presidente siga en su cargo recae en el electorado, es decir, en la gente. Si la gente lo pide en las urnas, se puede reelegir. Las encuestas dicen que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, entre otras cosas porque ha devuelto la seguridad a las calles en medio de una mano dura que ha sido cuestionada internacionalmente. Los abogados constitucionalistas de El Salvador han dicho que la reelección viola cuando menos 4 artículos de la Constitución, incluido uno que dice que el mandato presidencial debe estar limitado a 5 años. Morena va a escoger candidata o candidato a través de una encuesta y la oposición va a escoger candidata o candidato con una elección que cuesta 50% y con una encuesta que vale el otro 50%. O sea que las encuestas se van a poner de moda todavía más y esta noche en la mesa de Latinos nos acompañan Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y Lorena Becerra, directora de encuestas de Grupo Reforma. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carlos? Primero una abierta, ¿es buena idea elegir candidatos con encuestas, Lorena? Bueno, a mí me gusta, de la parte de la oposición, me gusta el cambio. Me gusta porque, por lo menos de lo que veníamos en el PAN, había sido una autoimposición de Anaya. Antes de eso, habían sido primarias cerradas. Y del lado del PRI, casi puro dedazo, salvo la primaria que tuvieron, ¿no?, cuando era la presidencia de Zedillo. Entonces, me gusta que la abran, ¿no? Ahora creo que se están complicando un poco la vida precisamente por hacer una primaria y una encuesta, que todavía aparte no sabemos si va a ser vivienda o vivienda más telefónica más medios, porque eso puede hacer que tengan resultados distintos en la votación y en la encuesta. Entonces creo que se pueden complicar. Del lado de Morena todo parecería bueno, salvo que sí parece un proceso muy dirigido ya a un resultado que todos podemos anticipar. ¿Es buena idea usar encuestas para elegir candidatos? Yo no tendría la misma visión que ella. O sea, no tendría por qué. Es buena idea decir que vas a hacerlo por encuestas para permitir hacer campaña. O sea, porque lo que haces es un proceso donde dices, voy a elegir por... Sí, pero vas a hacer campaña. Hay 2 procesos, que los 2 procesos son simulados para hacer campaña, tratando de simular que no violan la ley. Cada quien dice, él viola la ley, tú violas la ley. Y los 2 están fuera de tiempos de precampaña, haciendo precampañas, primero. Ahora, en términos históricos, desde 88, la declinación de Berto Castillo fue por encuesta. Luego el TUCOM, en 2005, el PRI usó un TUCOM como un método para que luego duró un día la candidatura de Montiel, porque al día siguiente quedó fuera, ¿no? Pero sí, bueno, o en el 2012 López Obrador le gana con encuesta. O sea, sí ha habido encuestas. En 2006 la candidatura de Ebrard fue por encuesta. Ahora, ¿es buena idea o no? Sí elegir candidato, no elegir presidente. Cuando eliges por encuesta no eliges ni al que va a gobernar mejor, ni al que va a tener mejor ideología, sino al que en ese momento es más competitivo. Es todo lo que eliges. Es de lo que se trata. Es de lo que se trata. En ambas, ¿no? De en ambos ese sentido, lados. por eso no es mala idea para una elección. Pero esas son las elecciones también, o sea, exacto. Sí. No necesariamente eliges al más exactamente, capaz. de acuerdo, de acuerdo. Mejor. A ver, si ahorita fuera la elección, ¿quién sería en Morena? Claudia. Claudia. ¿Creen que eso vaya a cambiar? A mí me parece muy difícil que cambie, precisamente porque por el método ella ya lleva una ventaja de antemano.
Es bastante conocida, ya estaba arriba en las encuestas, y si sigue todo dirigido de esa manera, yo creo que es muy difícil que cambie. Es difícil, sin embargo, hay que ver que hay quien sí cree que puede cambiar. Yo creo que Marcelo sí cree que puede cambiar, Adán sí cree que puede cambiar, o sea, se están jugando con reglas donde creen que puede cambiarlo, pero efectivamente no se valen debates, no se vale hacer propuestas, o sea, una serie de restricciones que hace muy difícil que se mueva la cosa. A ver, cuando sacas las cuentas, a fin de son encuestas a población abierta las de Morena, ¿no? Entonces, Morena es a población abierta, pero la muestra la va a dar Morena. Ahora, digamos que tú vas a agarrar y traes ahorita a Claudia Sheinbaum entre 5 y 10 puntos arriba de Marcelo Ebrard. Sí. Esos 10 puntos, ¿cuántos millones de personas son? O sea, yo no sé si yendo de pueblo en pueblo en actos de 70 personas 9 o 700 o 10,000 personas, ¿vas a juntar esa gente o tendrías que hacer una campaña más bien de medios de comunicación, mucho más que de actos? Lo importante del meeting no es el meeting, sino la difusión del meeting. Sí. O sea, el que hizo ella, ¿no? Sí. De hecho, se anticipó a los demás y llamó muchísimo la atención. Lo del Monumento a la Revolución. Exactamente. Sí. Sí. Pero yo creo que aquí el tema es cómo se va a llevar a cabo la encuesta, ¿no? Porque, y eso lo platicábamos ahorita Roy y yo, el Comité Técnico de Encuestas de Morena es el que va a tomar las decisiones de todo. Y las supuestas empresas que van a contratar o empresas que van a contratar, lo que van a hacer, bueno, sí, las empresas que van a contratar, lo único que van a hacer es maquilar. Porque ellos les van a dar la muestra, les van a dar el cuestionario, les van a decir lo que tienen que hacer. O sea, tú pones realmente a los encuestadores que van a la casa a tocar. Exacto. Y Morena pero Morena te dice en qué casa tocar y Morena te dice qué pregunta hacer. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué pregunta vas a hacer? Y ellos van a procesar. Oye, y no nomás eso, sino que el encuestador va acompañado con un supervisor de Morena y un representante de cada aspirante, es decir, comandos de 8 personas. Sí. Eso logísticamente es un desafío también. Sí, es un desafío. Y es intimidante para el que... O sea, abres la puerta de tu casa y hay 8 servidores de la nación. Espérate, ¿no? Del cártel. O sea, no. Más de uno pensará que viene por ahí, ¿no? Pues no es que me haga, si yo veo eso, no es que al informante lo haga cambiar de opinión, pero sí lo hace inhibir la respuesta. O sea, no te abro. ¿Y mentirte? ¿También? ¿Y mentirte? Sí, también. También. Sí, o sea, estás sesgando de alguna manera porque si llegas con un grupo, digo, si es que esto realmente lo van a cumplir logísticamente, porque es muy difícil, porque se supone que van a tener al encuestador de Morena más los encuestadores de las otras 4 empresas. Entonces, la cantidad de gente que van a tener que desplegar al mismo momento en campo es muy difícil. Y coordinación. Sí, es Mira, muchísimo. no han puesto las reglas claras, pero imagínate, el informante abre y tiene un encuestador identificado con una empresa, ¿no? Y una urna a un lado, un supervisor de Morena viendo que esté bien y 6 personas ahí que están viendo que se aplique bien. Sí, que son el representante de Sheinbaum, el de Ebrard, el de Augusto, el de Velasco, el de Noroña. Viendo que no haga trampa, ¿no? Pero los ves encuestados y a lo mejor traen una camiseta de un color, una camiseta de es Claudia, es Adán, una cachucha, o... Eso es si lo llegan a cumplir, ¿eh? Porque sí es muy difícil. O una camiseta, o un chaleco, o empieza uno de ellos a mover la voz cuando empieza... O sea, pues todo lo que se supone que no debes de hacer cuando vas a encuestar. Que cuidamos nosotros que no se haga. O sea, cuando tu encuestador va a campo, la idea es que sea completamente estoico. Un robot. Exactamente, para que no tenga injerencia en lo que está contestando el entrevistado, porque es una interacción 6 personas humana. que tratan de influir. Sí, entonces sí, O sea, sí está... imagínate que alguien diga, no, pues yo voy a votar por Monreal. No, así de... ¿Seguro? ¿No? No, o sea, ¿Seguro? Y todos ¿Por qué no ahí. escuchado lo que dice el presidente? Él no es su hermano, ¿no? O sea, a ver, O si es una mujer que le diga, una mujer. oye, a ver, pero todo esto no será a fin de cuentas para que Hagan campaña. el presidente diga, Es uno, para que hagan campaña sin violar la ley, que sabemos que eso no es cierto, y 2, es para legitimar una decisión que ya está tomada, que es Claudia. a ver, me voy al lado de la oposición. Si hoy fuera, ¿quiénes serían los 3 de la oposición que pasarían a la final, que es lo que está planteando como método la alianza opositora? Suponiendo que se inscribieran primero, ¿no? Sí, Hay sí, que sí, esperar, ¿no? júntelas Yo si creo que pasaron. Xóchitl entraría, no nomás porque se fuera buena Hoy, candidata. hoy, Xóchitl, sí, yo creo que Xóchitl. Yo creo que Lili también, o sea, Lili también. Y tengo dudas de si entraría, a lo mejor Beatriz, ¿no? A lo mejor, no sé. Es que depende. ¿No entraría Krill, tú crees? Yo creo que no. Es que en la última encuesta que yo hice, que tiene como 3 semanas a nivel nacional, Xóchitl no estaba medida, que yo coincido. Yo creo que Xóchitl ha hecho mucho ruido y se ha vuelto muy presente, visible, etcétera. Pero en realidad, o sea, tenía 6% Krill, 6% Anaya, 6% Lili y el resto de 6% para abajo. O sea, puede ser quien sea, la verdad. Eso es lo que te dice, ¿no? ¿Y de lo del PRI? Del 0 al 6, no, pues era Beatriz.
O ¿Qué, sea, qué tenía que 5, no? sí, 5 o 4. Pero del 0 a 6 es lo mismo. Dan ¿Por exactamente qué lo no nos mismo. No hay preguntas si ningún entraría puntero. Mancera o Aureoles? O Silvano también, podrían. No O sé. Preciado, que también ya se O Preciado inscribió, se escribió, o Cabeza de Vaca. Yo O sea, es creo decir, que el lado de la oposición puede pasar cualquier cosa. Sí. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. Y creo que eso está bien. ¿Y de qué depende que pase cualquier cosa? De cómo hagan campaña. Y de cuántos lleguen. Porque mira, sí importa cuántos lleguen, porque si a final de cuentas los que llegan son 8, ponle que 8, ¿no? Antes de la selección de 3, y son 7 panistas y un priista, seguramente priista va a pasar. O sea, porque va a traer a todo el va a PRI. acumular un poco a El los voto del PRI. PAN va a estar pulverizado. Exactamente. O sea, depende de cómo se conformen los finales. Yo creo que ahí sí tienen que tener mucho cuidado cómo manejan el tema de la encuesta, la verdad, porque sí se pueden meter en camisa de 11 varas, ¿no? Sobre todo si meten métodos que no son replicables, métodos que no tienen solidez científica, entonces en un momento dado vas a tener un desastre de resultados. Si los otros quieren poner espejos, etcétera, sí se les puede volver un caos. Que, por cierto, aquí se vuelve importante las encuestas no de ellos, sino las que no estemos ahí. O sea, las encuestas que estemos publicando por fuera van a ser, imagínate que ahí salen 3 que salen que no eran los competitivos. Sí, es un reto para ellos. Sí. Ahora tienen que seguir ciertos Sí, lineamientos sí, de sí. orden. A ver, si uno está viendo 2 películas, ¿qué película prefieres? ¿La película donde no sabes qué va a pasar al final o la película donde ya sabes en qué termina? Lo pregunto en términos de las 2 campañas que estamos viendo. O sea, vemos una campaña que ustedes nos dicen, puede pasar cualquier cosa. En una de esas son Mancera, Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Y Gurría, ¿no? Y en la otra es Claudia. A mí eso me gusta mucho. Primero por lo que ¿Pero empecé crees que le diciendo. da a la oposición capacidad de generar tracción, de generar entusiasmo, generar conversación y emparejar los números de cara a la grande? Sí, ve lo que está pasando ahorita. Llevábamos que 10 días hablando de las corcholatas y de que empezó la oposición hablamos de eso. a decir que iba a sacar su... Desde el viernes para acá, todo es cómo viene el método de la oposición. Tomaron la agenda de la discusión. Ya eso, se está hablando de la oposición, ¿no? Que nadie estaba hablando de eso. ¿Quién va a ser? ¿Qué va a pasar? Si ya se bajaron estos, si ya aquellos se pronunciaron. Ya están en la agenda. En el momento, y ahorita van a empezar a hacer campaña, como decíamos, y en el momento en que saquen a su candidato, que digo, si lo llegan a hacer con... En ese momento esa persona va a crecer en reconocimiento de nombre, pero se va a disparar de una manera, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Hay sí. tiro. Yo creo que sí. De hecho, yo coincido en algo de cuando tuviste la entrevista con Zambrano, dijo algo, vamos tarde, que no, yo creo que no van tarde, van en tiempo y hay tiempo. O sea, porque en el momento que haya candidato, hay tiro. O sea, no creo que vayan tarde, va a haber... Cuando veo 2 películas, el problema es que una película no ha empezado. O sea, no sabemos quiénes van a ser los protagonistas de esa película. Entonces, todavía no vemos, ¿es interesante o no? Sí, porque hay que ver interesante, qué dice Lili. Pero como no somos los protagonistas, todavía no sé qué interés vaya a tener. Porque en sí el proceso parece aburrido. Un superforo, ¿qué va a ser un superforo? ¿No? 15, ¿no? 5 foros regionales van a ser aburridísimos. O sea, es más bien la otra campaña que hagan sus declaraciones, entrevistas. Y de la otra, hay protagonistas. O sea, para mí es interesante ver a Noroña. O sea, es un personaje interesante, ¿no? Noroña, a mí me parece de los grandes ganadores de todo esto, ¿no? O sea, es lo que iba a decir un poco. También como los disruptivos empiezan a dar una sorpresa. Es el único y a llamar la antisistema de los atención. 6 de Morena, es el único antisistémico. Y eso Y está mucho muy del bien. voto de López Obrador fue antisistémico. Sí, eso está muy Y bien. además escuchas a Noroña hablar de las irregularidades del proceso, de la lana que están gastando, y parece el sensato, ¿no? O sea, ahora resulta que Noroña es el sensato de los 6. Así es, Y además aparte ha sido es el- siempre, sí. No, y ahorita es el menos aburrido. ¿Sí? A eso La me verdad. refiero, hay protagonistas, ahí sí. Él es el menos Ahorita aburrido voy de a todos. detenerme en ese asunto de lo aburrido que está el tema en Morena. Nada más déjame, le agrego un ingrediente a la oposición. Y si metes en ese potaje en donde todos te salen abajo y puede pasar cualquier cosa, y si metes a los de MC, si metes a Samuel, si metes a Colosio,